Eric, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Digamos, la última clase antes de tomar el examen el día lunes. Y esta clase es lo que estábamos hablando sobre personal, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y así diremos que en la clase pasada, o sea, el día lunes, que hemos comenzado la semana, sobre gestión del capital humano, hemos definido qué cosa es recurso humano, qué cosa es capital humano, qué es talento humano, hemos visto las diferencias que puedan tener, hemos hablado de qué cosa es competencias, hemos visto también el modelo de gestión por competencias y hemos comenzado a ver el proceso de sistema de administración de recursos humanos. Y hemos visto la primera parte que corresponde a lo que es la planificación, el reclutamiento, la selección de los recursos humanos. Tendríamos que recordar y decir algo sobre planificación. ¿Quién podría? Kevin Mendoza. Kevin Mendoza. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te acuerdas que hemos visto en cuanto a lo relacionado a planificación, planeación en la gestión del capital humano? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué es lo Doctora, importante? planeación, pues básicamente es lo que se va a hacer, ¿no? Esto tiene también que tener incluido a las decisiones que uno va a tomar, ¿no? En cuanto al centro de salud, ¿no? Las decisiones en cuanto a por qué, cómo. Doctora, bueno, en base a las decisiones tanto políticas, tanto a los objetivos, ¿no? Que se tiene, ¿no? Ya. ¿Y eso nos da como resultado qué cosa? A ver, ¿quién se acuerda? Carol Marín. Carol. Carol Marín. Sí, ¿No doctora, está ¿me presente? escucha? No, Sí, sí está estoy, presente. doctora. Sí, dime. ¿Qué hemos visto en relación a la planificación o a la planeación? Sí, doctora, bueno, André, respecto a la... Ah, ya. Ah, ya. sí, te escucho. Te escucho. Te escucho. Sí, doctora, iba a hablar sobre la planificación, ¿no? Que era una herramienta, ¿no? De gestión para poder establecer, ¿no? Qué hacer y, y el camino, ¿no? Que deben recorrer las organizaciones, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Que tenemos o las metas previstas, ¿no? Ya, pero en cuanto a la planificación dentro de la gestión del capital humano, ¿qué hemos visto? André Ponce. André Ponce. Sí, André. Te escucho. Bueno, nosotros habíamos dicho, tienen que leer, el lunes es el examen, nosotros habíamos dicho que la planificación nos sirve para decir, ¿tenemos la cantidad suficiente de recurso humano? Tenemos con las que, digamos, con las características, con los requisitos que se reúnen para ese puesto de trabajo.
Y habíamos dicho que en esa planificación decimos, hay 3 posibilidades. Sí, la demanda es igual a la oferta, no hacemos nada. Tenemos más oferta y menos demanda. ¿Qué hacemos? Entonces, restringimos las contrataciones, ya no hay contratos, se disminuyen las horas de contrato. Y la otra cosa sería, nos falta, la demanda es más que la oferta. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar al segundo paso, que es el reclutamiento. Entonces, reclutamos personas con esas características propias del puesto de trabajo que necesitamos, y luego pasamos a la tercera fase o la tercera etapa dentro de esta primera gran fase, que es la selección de recursos humanos. Entonces, vamos a seleccionar 4 o 5 personas que necesitamos. Habíamos dicho también que el reclutamiento puede ser, digamos, un reclutamiento interno, puede ser un reclutamiento de las personas con las cuales ya estamos trabajando, como decíamos, que los residentes terminan su residencia y pueden quedarse a trabajar con nosotros, o puede ser un reclutamiento externo, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja es que ya uno conoce a la persona, sabe cómo trabaja. En cambio, la desventaja sería de que uno puede perder, digamos, personas que tienen mejores competencias que las que nosotros estamos captando. Entonces, todo eso habíamos visto el día lunes, y algo más que ustedes, por favor, tienen que leer. Miren que el lunes es el examen. Entonces, ahora vamos a continuar. Y ustedes ven acá lo primero que habíamos hablado: planificación, reclutamiento y selección de recurso humano. Habíamos hablado también de la inducción, que la inducción es previa a que la persona comience a trabajar, o cuando ya comience a trabajar, con la finalidad que conozca la organización, conozca los objetivos de la organización, la normatividad de la organización, presentarlo a sus compañeros de trabajo y también para que lo puedan conocer. Entonces pasamos a esta segunda etapa, a esta segunda fase, como quieran llamarle, que es el desarrollo de los recursos humanos. Y entonces vamos a ver a qué se refiere esto cuando hablamos de desarrollo de recursos humanos. A ese desarrollo de recursos humanos, para terminar la primera etapa, tendríamos que hablar también que necesitamos la evaluación del desempeño. Entonces, definitivamente, evaluación de desempeño, han sido contratadas, han sido seleccionados y contratadas las personas, digamos, con las características de que el puesto lo requiere, pero tenemos que evaluar su desempeño. Y esa evaluación de desempeño podemos decir que es el sistema de revisión y evaluación periódica del desempeño de una persona en el trabajo, cómo se está desempeñando, cómo se está portando en el trabajo. Dice que es un proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado en base a políticas y procedimientos bien definidos. Un proceso mediante el cual se estima, dice, el rendimiento global del empleado en base a políticas y procedimientos bien definidos. ¿Qué otra cosa tenemos en cuanto a la evaluación de desempeño? Dice que es comparar el desempeño del trabajo de una persona con los estándares u objetivos desarrollados para el puesto de trabajo. Ya tenemos que el estándar es, si se quiere, la norma con la cual vamos a comparar. ¿Se está, digamos, desempeñando esa persona conforme a la norma, al estándar que le hemos contratado para ese puesto de trabajo? ¿Sí o no? Y según eso, vemos qué tenemos que hacer con esa persona. Puede ser que ya no se le contrate, puede ser que sea sujeto a una capacitación para poder hacer que se adecue a lo que nosotros estamos necesitando. Por lo tanto, decimos que los objetivos de desempeño, de la evaluación de desempeño, son los siguientes. Primeramente, mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas, acorde con los requerimientos de la organización. Eficiencia. Que se haga buen trabajo, que no se dispensen, que no se malgasten los recursos económicos, que el trabajo sea bueno y que también haya productividad. Va de la mano la eficiencia y la productividad. El otro objetivo sería diseñar estrategias de mejoramiento continuo. Entonces, decíamos, no solamente cuando controlamos, evaluamos, sino también tenemos lo que sería la supervisión, que es también una forma de desempeño, una forma de evaluación de desempeño,
Y entonces vamos a medir cómo la persona realiza su trabajo y qué cosa es lo que está haciendo mal, qué cosa es lo que, qué es lo que no hace bien. Y a eso que no está bien, viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no se está haciendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso nos sirve para diseñar las estrategias de mejoramiento continuo. Tercero, brinda oportunidades de desarrollo y capacitación. Si vemos que la persona no está trabajando conforme nosotros queremos que trabaje, porque esas son las funciones de su puesto de trabajo, entonces puede estar sujeto a una capacitación y desarrollo. También en una clase pasada hemos dicho cuál es la diferencia entre desarrollo y capacitación, considerando que el desarrollo, digamos, es la capacitación, si quieren llamarle también ustedes así, de la persona, pero no para el puesto de trabajo, sino para el futuro. En cambio, la capacitación es la propia capacitación de la persona, pero para su puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, claro, doctora. Ya. La evaluación de desempeño puede ser de dos formas. Puede ser formas o tipos. Puede ser formal y puede ser informal. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y así diremos que la evaluación informal es un proceso permanente que ofrece información sobre el desempeño laboral de los empleados. Vamos a poner un ejemplo de una evaluación informal. El jefe de servicio que constantemente está evaluando a sus médicos de servicio o a sus médicos asistentes. Entonces dice, es un proceso permanente que ofrece información sobre el desempeño laboral de los empleados. Dice que esta evaluación informal se basa en la estrecha relación entre la conducta laboral y la relación respectiva. Se basa entre la conducta laboral y la retroalimentación respectiva. Si nosotros estamos evaluando informalmente, eso sirve como una retroalimentación, sirve como una capacitación en servicio para que pueda tener un mejor desempeño esa persona. Luego tenemos la evaluación formal. Y la evaluación formal dice que puede ser una o dos veces al año, por eso decimos que puede ser semestral o anual. Y eso señala, dice, la diferencia entre el desempeño actual y la posibilidad de un ascenso. Entonces, no solamente esta evaluación formal nos sirve para ver si realmente está cumpliendo con las funciones que son propias de su puesto de trabajo, sino que también nos puede hacer pensar que esa persona en algún momento puede tener un ascenso. Siempre esta evaluación formal está a cargo del superior directo o de un comité de evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se evalúa formalmente, se hace firmar tanto al evaluado como el evaluador. Y si el evaluado tuviera algún tipo de, digamos, de diferencia, no está de acuerdo con su evaluación, sobre todo en ese caso, definitivamente se tiene que nombrar un comité de evaluación que lo vuelva a evaluar. Porque para que nosotros concluyamos con la evaluación formal, tenemos que tener la firma de que sí está de acuerdo. ¿De quién? De la persona que ha sido evaluada. Este momento, en cuanto a la evaluación de desempeño, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Carol. Sí, doctor, una consulta. En el caso que, por ejemplo, hay algún tipo de percance, por así decirlo, ¿no? A nivel personal entre el evaluador y el evaluado, el evaluado podría pedir que se le cambie al evaluador, o sea, que lo cambien por otra persona para que así no se ponga en riesgo, ¿no? Su nota real o su evaluación. Ya. Te hago una pregunta. Dices,
que hubiera algún percance. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando dices que hubiera algún percance? O sea, me refiero a nivel personal. O sea, muchas veces se ha visto de que, por ejemplo, cuando los que están en altos cargos, por ejemplo, si hubiera algún problema, como les digo, personal, alguna pelea ahí interna, ¿no? Por así decirlo, se podría Ya, perjudicar, ¿no? A la otra persona. O sea, en este caso lo pongo en ese contexto, ¿no? Si, por ejemplo, el evaluador tuviera ese problema con la persona a quien se le va a evaluar, el, el que va a hacer el examen, al que se le va a evaluar, él podría pedir o solicitar que se cambie la persona que lo va a calificar. O sea, no, tendría que... simplemente, sí, permíteme, simplemente, si ya lo evalúa y no está de acuerdo con la evaluación, entonces esto, no firma la evaluación y pide que se le vuelva a evaluar. La otra cosa, puede darse lo que tú estás diciendo, que ya haya algo anterior, un conflicto personal, interpersonal, antiguo. Entonces, en ese momento, antes de ser evaluado, el que tiene que ser evaluado, podría decir, ¿no? A nivel superior, bueno, he tenido discrepancias con mi jefe, he tenido discrepancias, no nos llevamos bien, tengo temor a que pueda ser mal evaluado. Entonces se verá, y en ese caso se hará lo que decíamos, que haya un comité de evaluación, que ya no sea una persona solo que lo va a evaluar, que es su jefe inmediato, sino que haya un comité para evitar este tipo de problemas. No sé si contesté tu pregunta, Carol. Sí, doctora, gracias. Carol, Joel. Una pregunta, cuando menciona lo que es evaluación informal, en el que es un proceso permanente, en comparación con el formal, ¿sería que es en periodos cortos de tiempo, de semanas, o sería casi de la misma forma en el tiempo de la evaluación que el formal? No, es que la evaluación formal, decimos, tiene sus tiempos, tiene sus momentos. Puede ser 1 o 2 veces al año, ¿sí? ¿Y por quién está hecha? Por el jefe inmediato superior. La evaluación informal, lo que es continuo, es perenne. Un caso típico de evaluación informal, lo que se da en las enfermeras. Cada cambio de turno viene la supervisora y está supervisando, digamos, a la enfermera que está entrando en el turno o a la enfermera que ha salido para ver si dio los medicamentos y hizo los procedimientos que el médico había indicado. Esa sería una evaluación informal. Y responde lo que dice la evaluación informal, que es un proceso permanente de evaluación. ¿Contesté tu pregunta, Joel? Sí, doctora. Melissa. Doctora, buenas tardes. Una consulta, sino que me llama un poco la atención acerca de que menciona que necesariamente la persona que es evaluada tiene que firmar. ¿Por qué se hace ese pedido? ¿Siempre tiene que ser así o en qué casos en especial? No necesariamente siempre. ¿Qué sucede? Si la persona no firma, el evaluado no firma, puede pasar el tiempo y bueno, sale a relucir, vamos a decir, para un ascenso, sale a relucir sus evaluaciones que no eran buenas. Entonces, ¿qué va a pasar? Quiere decir que ese evaluado nunca vio su evaluación. ¿Y qué podría decir? Bueno, nunca me mostraron mi evaluación, nunca me dijeron nada, yo no supe que me están evaluando mal. Pero si es que esa evaluación está firmada, no puede darse ese caso, ¿no? Porque definitivamente sabe cómo ha sido evaluado, sea bien o sea mal evaluado. No sé, Melissa, si te contesté. Sí, doctora. Gracias. Ya. Entonces pasamos a lo que como consecuencia de esa evaluación de desempeño puede haber. ¿Pueden haber ascensos? Sí pueden haber ascensos. Vamos a decir si está vacante el puesto de jefe de servicio. Esa última evaluación puede servir para decir, bueno, de este grupo de 5 médicos va a ascender a la jefatura de servicio fulanito de tal.
También la evaluación de desempeño nos sirve para transferencias, pero no tomen las transferencias, digamos, como un sinónimo, no sé si podría emplear la palabra de castigo. Si vamos a transferir, por ejemplo, de un establecimiento de mayor complejidad a uno de menor complejidad, a uno de los médicos después de su, médicos o personal después de su, no lo vayan a tomar, les digo, como castigo. ¿Por qué? Porque esa transferencia puede darse ¿para qué? Para que esta persona enseñe en el nivel de menor capacidad de resolución cosas que el personal no puede saber. Entonces la transferencia no es para decir, bueno, lo están bajando de nivel, lo están llevando de un hospital de nivel 3 a un hospital de nivel 2. Entonces, que no quede eso. Descensos, un poco difícil que se den, pero sí las separaciones. Entonces, esta persona no rinde, ha sido evaluado, en su evaluación ha salido mal, de repente se le dio una capacitación, se le vuelve a evaluar después de un año, sigue mal, entonces ya no lo contratamos, lo separamos, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar en cuanto a ascensos, transferencias, descensos y separaciones. Y podríamos definirlo como el movimiento del personal dentro de una organización, dependiendo del proceso de planificación. Entonces, miren, otra vez volvemos a lo primero, a la planificación. Entonces, en la planificación contamos con el número de personas, con el perfil adecuado, y tenemos que agregarle algo más. Y que esto cuentan ya con evaluaciones de desempeño. Entonces, si cuentan ya con evaluaciones de desempeño, puede ser que podamos ascenderlos, podamos transferirlos y podamos separarlos, ¿sí? Por eso dice movimiento del personal dentro de una organización dependiente del proceso de planificación. Y creo que vamos a pasar a la segunda etapa, que ustedes ven ahí, que sería el desarrollo de recurso humano. Perdón, ya lo hemos visto, estamos mal, hemos visto ya el desarrollo de recurso humano, hemos visto la evaluación, en el desarrollo también hemos visto la evaluación, la capacitación y el desarrollo, que lo tocamos la clase pasada, y ahora pasaríamos a ver la otra etapa que se refiere a las compensaciones y prestaciones. Y vamos a saber qué es esto. Son dos palabras que a veces nos confundimos o a veces pensamos que son iguales y no son iguales. Compensación se define como toda remuneración que la persona recibe por su empleo o trabajo. Entonces, todas las personas reciben, vamos a suponer el sueldo del médico nivel 1, no estoy muy segura si ya está en 3.000 o 4.000 soles. Toda remuneración que la persona recibe por su empleo o trabajo. Se llama compensación. Pero también tenemos lo que se denomina las prestaciones. Y las prestaciones son las remuneraciones adicionales al salario base, que incluye vacaciones pagadas, permiso por enfermedad, pagos por días festivos, pagos por Navidad y Año Nuevo, pagos por fiestas patrias. Entonces, además de el sueldo que percibe, por lo que se trabaja, se agrega lo que se denominan estas prestaciones. Dice que se debe contar con una política de remuneraciones y compensaciones que sirvan para. Y ese para, le podríamos poner entre paréntesis una palabrita. Javier Toribio, ¿qué palabra le podríamos poner? Dice, se debe contar con una política de remuneraciones y compensaciones que sirvan para. ¿A quién le pregunté? Javier Toribio. Javier Toribio. No está presente. Delcy Céspedes. Delcy Céspedes. Tampoco está. Que sirva para motivarlo.
¿no? Y más abajo ustedes lo van a ver, y dice que sirvan para atraer personal calificado y mantener al personal talentoso. Atraer, entonces es motivar, ¿no? Si esas remuneraciones y esas compensaciones son buenas, entonces vamos a atraer personal calificado, definitivamente. Pero también vamos a hacer que el que ya con el cual contamos se quede trabajando con nosotros. Segundo, dice para mantener la equidad entre los trabajadores actuales y lograr su satisfacción. Y cuando hablamos de lograr su satisfacción, otra vez estamos pensando y estamos viendo que nos estamos refiriendo a lo que sería motivación. Y tercero, lo hice con la palabra, motivar a los trabajadores premiando su esfuerzo y mejora en el trabajo de manera justa y equitativa. Y creo que tenemos algo más. No, no tenemos nada más. Entonces, definitivamente, la parte de las remuneraciones, la compensación de las remuneraciones sirven, digamos, de una manera de motivación. Motivación que sería, primeramente, para las necesidades básicas, ¿no? Para eso el empleado necesita tener una buena remuneración. Para eso necesita tener una buena remuneración, para poder estar motivado y poder satisfacer las necesidades básicas que hemos dicho que son casa, alimento, abrigo. ¿Alguna pregunta en cuanto a compensaciones y prestaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación a compensaciones y prestaciones? Y hablamos de lo que sería seguridad e higiene. Entonces dice que cuando hablamos de seguridad e higiene, o podríamos hablar de seguridad y también de enfermedades ocupacionales, para no hablar de higiene, podríamos decir seguridad y enfermedades ocupacionales. Y comenzaríamos diciendo y definiendo y comenzaríamos a decir que constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener el nivel de salud de los empleados, ¿no? Entonces, definitivamente, tenemos que mantener, digamos, tenemos que mantener el nivel de salud de los empleados. Por lo tanto, evitar las enfermedades ocupacionales y con eso, y sobre eso también hay una ley, evitando los riesgos que puedan tener en el trabajo. Y dice que estas dos, la seguridad e higiene o seguridad y enfermedades ocupacionales, están relacionadas con el diagnóstico y la prevención de enfermedades y riesgos ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables, el hombre y su ambiente de trabajo. Porque, ¿de dónde puede, por ejemplo, contraer una hepatitis si no es de su centro de trabajo? ¿Qué podría pasar? Que esa persona está caminando y de repente está un buzón abierto y se cae. Falta de seguridad en el trabajo, ¿sí? Para que se pueda entender. ¿Y cómo definimos la seguridad? En forma teórica. Dice que es la protección de los empleados en relación a las lesiones ocasionadas por accidentes de trabajo. Lo que acabo de mencionar. Estamos hablando de seguridad y esa es la diferencia que hacemos con lo que sería enfermedades ocupacionales. Dice, ¿los accidentes se pueden reducir? Por supuesto que sí, cuando los trabajadores piensan de manera consciente en la seguridad. Yo siempre pongo un ejemplo que sucedió hace muchos años, hace algunos años en un hospital.
que un médico tenía que llevar un dispositivo, pero que ese dispositivo tenía que ir, digamos, para ser llevado a otro lugar, tenía que ser, bueno, debidamente empacado y llevado. Entonces, ¿qué dijo este colega? No, 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 estoy apurado, dame nomás. Y se lo puso al bolsillo. Cosa que no debiera ser, que no debió ser. ¿Y qué cosa es lo que pasó? Tuvo un grave problema. Primeramente hizo un problema de todo, una osteomielitis y todo, y posteriormente el paciente o este médico, este colega, falleció. Por eso dice, se puede reducir cuando los trabajadores, los empleados piensan de manera consciente en la seguridad. Los programas de seguridad se evalúan mediante número de accidentes y severidad de los accidentes. ¿Cuántos han ocurrido al año? ¿Cuántos han sido severos de repente han llegado a causar la muerte de la persona? Y acá hago un paréntesis para hacerles una recomendación, ¿no? Ustedes ya están por terminar, tendrán que llevar el curso de tesis, después se ponen a pensar así, ¿qué tesis hacemos? No hay tesis sobre esto. Y ahora que ya se comienza o que ya se va a comenzar en la vida presencial, posiblemente también ya ustedes van a poder asistir a los establecimientos de salud. Vayan pensando en esto, ¿no? Entonces, haciendo, ir comenzando, ir proyectando su tesis. Bueno, vamos a ver cuántos accidentes han ocurrido en este hospital o en este servicio o en este centro de salud. ¿Cuántos accidentes ha ocurrido que han causado daño a los trabajadores? En el año, estamos en el 2022, en el año 2021. ¿Tienen la data? Y luego la otra pregunta sería, bueno, ¿cuántos accidentes? ¿Cuáles han sido? Por lo tanto, si decimos cuáles han sido, podemos tener también la respuesta de la severidad de esos accidentes, ¿sí? Entonces, no se olviden, a veces están pensando, dando vueltas, y ¿qué hago de tesis? Y ahí tienen algo que no se ha explotado. Cuando hablamos de higiene, que hemos dicho que ese era un término antiguo y que ya no se utiliza y ahora se habla de enfermedades ocupacionales, mencionamos que esto es la protección de los empleados en relación a contraer enfermedades en el centro de trabajo. Habíamos dicho, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de la hepatitis. Y acá, les digo, hay una normatividad, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, es ley que se promulgó en agosto del 2011, tiene también su reglamento, que fue aprobado con el Decreto Supremo 005-2012, ¿no? El reglamento de esa ley aprobado por este Decreto Supremo, ¿no? Un año después. Y bueno, han habido algunas modificaciones en cuanto a esta ley y a este reglamento, pero es sumamente interesante revisar esto, ¿no? Porque si hablamos de enfermedades ocupacionales y seguridad en el trabajo, tenemos que basarnos en esta normatividad, que dicho sea de paso, está muy bien hecha y con la cual tenemos que trabajar. Incluso tiene que crearse a nivel de la organización, de cualquiera de las organizaciones que fueran, pueden ser salud o no salud, pueden ser también organizaciones de tipo educativo, un comité de seguridad y salud en el trabajo que tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, para que no nos olvidemos la importancia que tiene hablar de seguridad y enfermedades ocupacionales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Todo claro hasta ahora. Entonces, ¿podemos continuar?
Sí, doctora. Continuamos. Sí, doctora. Eric. Sí, Eric. No, sí, doctora, digo, sí que ¿Pregunta? podemos continuar. Ah, ya, perdón. Entonces, estamos acá. Pasamos entonces a lo que serían relaciones laborales. Las relaciones laborales que tienen las personas en el trabajo, ¿no? ¿Y cómo definimos? Dice, se basa en la política de la organización frente a los sindicatos, tomados como representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los empleados. Su objetivo es resolver el conflicto mediante una negación política e inteligente. Dice, se basa en la política de la organización frente a los sindicatos. Y cuando nosotros hablamos de sindicatos, hablamos de qué tipo de organización. Fiorella Rosales. Sí, doctora. Cuando hablamos de sindicatos, ¿de qué tipo de organización hablamos? Recursos humanos. ¿Quién me puede decir? No, ¿de qué tipo de organización hablamos? Doctora, Sí, informal. Melissa. De la organización informal. Nosotros habíamos dicho que las organizaciones pueden ser de tipo formal, que es la que es esa organización que tiene su estructura que está puesta, ¿no? Y hablamos de las organizaciones informales, que son los sindicatos, ¿sí? Dice que frente a los sindicatos tomados como representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de sus empleados, cuyo objetivo de estos sindicatos generalmente, ¿qué cosa es? Es resolver los conflictos mediante una negociación política, dice, política e inteligente. Los empleados se afilian a los sindicatos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que buscan afiliarse a los sindicatos? Buscan afiliarse a los sindicatos porque hay una insatisfacción con la gerencia para buscar una oportunidad de liderazgo. Entonces, bueno, no me consideran a mí, soy una persona más, yo quiero ser visible, quiero que me vean, quiero que me conozcan, quiero hacer algo. Entonces, ¿qué cosa hago? Formo un sindicato. Soy el presidente del sindicato, soy el presidente del cuerpo médico. También por presión de los empleados, porque muchas veces los empleados solos no pueden reclamar, pero sí pueden reclamar a través de los sindicatos. Y cuando hay una sindicalización forzada, como en este caso que decimos hay muchos problemas con los gerentes, entonces mejor estamos asociados, formamos nuestro sindicato y así tenemos mayor fuerza para poder protestar por lo que se nos está, vamos a poner en un ejemplo, lo que se nos está pagando o la forma como se nos hace trabajar. No tenemos capacitación, no tenemos insumos para trabajar, hay insatisfacción de los pacientes, pero no insatisfacción porque yo trabajo mal, sino insatisfacción porque no tengo, digamos, las posibilidades para hacer un buen trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bastante claro, doctora. Ya. Y siempre les he dicho, vamos a pasar la diapositiva donde... Ay, perdón, se nos pasó.
esta diapositiva que ya estamos cerrando todo este círculo de relaciones laborales y pasamos a la investigación como etapa final del proceso del sistema de administración de recursos humanos. Entonces vamos a ver en qué consiste esta investigación y qué vamos a hacer en ella. Dice investigación de recursos humanos y dice es el estudio sistemático decimos que es el estudio sistemático de los recursos humanos de una empresa con el propósito de alcanzar las metas organizacionales y personales. ¿Cuáles son los pasos en la investigación de los recursos humanos? Reconocimiento del problema. ¿Existe algún problema? Necesitamos más empleados, necesitamos este perfil, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué otra cosa? Planteamiento del problema, lo que habíamos dicho, tenemos exceso de trabajadores o falta de trabajadores, o la oferta de trabajadores responde a la demanda. Selección del método de investigación, selección y empleo de herramientas de investigación. Entonces, los pasos hemos dicho reconocimiento del problema, qué está pasando, planteamiento del problema, el método de investigación, cómo lo estamos investigando y decimos por qué se está dando, selección y empleo de las herramientas de investigación. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La normativa dice de que el paciente tiene derecho a escoger a su médico. Lamentablemente no se hace, no se viene haciendo en la parte pública, en la parte privada desde luego que sí. Entonces nadie escoge a su médico. Pero si tuvieran que escoger, vamos a suponer, hay 4 médicos, escogen a 3 de ellos, pero uno no lo escoge, nadie quiere con él. Entonces vendría la pregunta, ¿y por qué con el doctor, con este doctor, nadie quiere atenderse? Podrían ser las respuestas porque llega tarde, porque trata mal a los pacientes, porque no les contesta sus preguntas, porque no le tienen confianza. Y entonces está, digamos, ¿qué se está haciendo? Se está seleccionando herramientas de cómo poder hacer esa investigación. Y esto, una herramienta de esos, podría ser una encuesta a los pacientes, una encuesta al usuario interno, para ver por qué se están dando o por qué se está dando esa problemática. No sé si se entendió esto en cuanto a pasos de la investigación de recursos humanos. ¿Se entendió? Sí, doctora, sí se entiende. Ya. ¿Qué otra cosa? Hay que interpretar los resultados. Decimos, tenemos que analizar los datos, tenemos que procesar los datos para poderlos interpretar. Y de esa interpretación ya podemos tomar decisiones e implementar acciones. Y ya también hemos dicho que no podemos hablar de toma de decisiones hasta que se haya implementado la acción. Si no se ha implementado la acción, simplemente tenemos alternativas de solución de un problema, pero no hemos tomado la decisión. Y finalmente, la evaluación de las acciones ejecutadas. Y acá tenemos un diagrama que, a ver, ya uno de ustedes lo va a leer. A ver, Joel, que es un resumen de lo que estamos viendo. Ok, dice, objetivos y estrategias de la empresa. Es analizar y diseñar puestos, planear los recursos humanos, reclutar al personal, seleccionar a los empleados. Ahí está medio comida la letra. De dar prestaciones, creo que dice. Ver en cuanto a las prestaciones. Remunerar y dar prestaciones, creo que dice. Remuneraciones y prestaciones. Ya. Planear y evaluar el desempeño, capacitar y desarrollar al empleado, y por último, administrar la carrera en la empresa, cambios de puestos y separación de los empleados. Entonces, de esa manera, conforme lo ha leído su compañero,
ustedes tienen un resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta este momento en cuanto a este sistema, ¿no? Sistema de la administración o de la gestión de los recursos humanos, del capital humano, del talento humano. Preguntas que queden pendientes, algo que no esté claro. Pregunta pendiente, algo que no esté claro. Y pasamos a ver esto que se denomina el Manual del Clasificador de Cargos del Ministerio de Salud, que fue aprobado por una resolución ministerial número 554 en el 2010, MINSA, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué se trata. Esto ha sufrido con el tiempo, estamos hablando del 2010, estamos en el 2022, en estos 12 años, ha sufrido pequeñas modificaciones, pero no en su esencia, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata este famoso documento que sí rige para el Ministerio de Salud, rige para los gobiernos regionales, pero es, digamos, un precedente, es una guía para los privados, para que lo puedan conocer y puedan de ahí sacar lo que ustedes van a ver que tiene. Entonces, la definición que está en el mismo documento dice de la siguiente manera. El Manual de Clasificación de Cargos es un documento técnico normativo que establece la descripción de los cargos que requiere el Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y direcciones regionales de salud, para el cumplimiento de los objetivos, las competencias y funciones asignadas, en el marco de los actuales procesos de reforma y descentralización del Estado. O sea, el Manual de Clasificación de Cargos es un documento técnico normativo que establece la descripción de los cargos que requiere el Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y direcciones regionales de salud, para el cumplimiento de los objetivos, competencias y funciones asignadas en el marco de los actuales procesos de reforma y descentralización del dice que en este manual de clasificación de cargos hay una ficha que es utilizada para describir los cargos. Y bueno, les diría yo, antes de empezar esta otra definición, que en este manual de clasificación de cargos está considerado desde el ministro hasta el último empleado, pasando tanto por profesionales, no profesionales, por administrativos, pasando también por todas las profesiones, por todas las carreras de la salud. Y dice, la ficha utilizada para la descripción de los cargos tiene identificación, consta de identificación, codificación, objetivo del cargo, las funciones principales identificadas en base al análisis de los procesos organizacionales y de las funciones, así como los requisitos mínimos que debe reunir el personal para ocupar el cargo en términos de estudios, de experiencia y de habilidades especiales. Entonces, mire, contiene la identificación, el código, el objetivo del cargo, las funciones principales que tiene ese cargo, identificadas en base al análisis de los procesos de la organización y de sus funciones, y para cumplir estas funciones, los requisitos mínimos que debe reunir el personal para ocupar el cargo en términos de estudio, experiencia, habilidades especiales. Y acá voy a hacer un paréntesis para hacer un comentario. Yo no creo que es nada negativo, es algo que lo estamos viendo, es algo que no es un secreto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con las personas que están ocupando cargos en los ministerios? Sale a diario las noticias que no era la persona que tenía la experiencia, no era la persona a la cual le correspondía tener ese cargo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se está hablando y se está diciendo en este aspecto, y yo les tendría que decir que el Ministerio de Salud avanzó, ustedes están viendo, más de 10 años, elaborando este clasificador de cargos. Ahora queda otra pregunta flotando, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple?
Entonces también acá voy a hacer un comentario que no lo he hecho, me parece, hasta ahora, que definitivamente, y me voy a centrar solamente en salud, no voy a hablar de las otras entidades, solamente voy a hablar de salud. Tenemos mucha normatividad en salud, demasiada normatividad. Cuando hablo de normatividad estoy hablando de decretos supremos, de resoluciones supremas, de resoluciones ministeriales, viceministeriales, resoluciones directorales. Pero debería haber un estudio también y decir cuánto de lo que tenemos realmente se cumple. Y si ustedes revisan, como yo les recomendé en un momento, que tienen que revisar todos los días las normas legales del peruano en lo que corresponde a salud, a educación, digamos a SUNEDU, o sea, lo que a nosotros nos interesa, ¿no? También nos puede interesar todo, pero priorizamos ¿qué? Priorizamos dónde estamos. Ustedes que van a ser, son los futuros profesionales de la salud, son los futuros médicos, priorizamos ¿qué cosa? La parte de instituciones educativas, SUNEDU, como les digo, y la parte de salud. Entonces, definitivamente, muchas veces se dan otras resoluciones, se va dando otra normatividad, ¿no? Y nadie dice, sí, pero esto ya está normado, esto ya dice de esta manera. O la otra cosa, si estamos normando sobre lo mismo, entonces, ¿qué quiere decir? Tendríamos que dejar sin efecto esa resolución, ese dispositivo que dio esa normatividad, lo tendríamos que dejar de lado para poder comenzar esto. Me van a disculpar un momentito, por favor, ya me dan unos
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora. Sí se le escucha. Sí, se lo escucha, doctora. Ya. Y acá yo he tomado esto que les voy a presentar y que estaba como una tarea, o está como una tarea, una tarea para el seminario de esta semana. El seminario, los alumnos del día lunes lo presentaron, pero yo les dije si habían leído esto, no lo habían leído, y les voy a presentar, eso sería las funciones principales que tiene el médico general. O sea, cuando ustedes terminan su internado, se gradúan, ya son médicos, ¿no? Te van a hacer su serum, ténganlo presente. ¿Qué cosa es cuáles son las funciones que a ustedes les toca realizar? ¿Sí? Las voy a leer, son las siguientes. Efectuar atención médica a pacientes de acuerdo con las guías de atención establecidas. Y acá tenemos que mencionar, si es que las guías que estén aprobadas y que estén disponibles, porque pueden ir a un centro de salud y ustedes piden las guías de práctica clínica y no las tienen o no están aprobadas. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. C. Realizar la evaluación y atención de pacientes a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas sencillas, programadas o de emergencia. D. Coordinar el tratamiento y atención integral de salud del paciente. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a normas y guías de atención aprobadas. Y acá hago un paréntesis para referirme y decirles que si esas guías o cualquier normatividad no está aprobada, solamente se convierte en un documento de trabajo, por lo tanto no tiene validez legal. Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y otros exámenes de ayuda diagnóstica. Participar en campañas de medicina preventiva y educación para la salud. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, de defunciones y otros que se encuentren establecidos en las normas vigentes. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud del mismo. Participar en la definición y actualización de la guía de atención de los pacientes en el campo de su competencia. Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación programadas por el establecimiento y debidamente autorizadas. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes, cuando corresponda. Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación programadas por el establecimiento debidamente autorizado. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la atención de pacientes. ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque esas van a ser sus funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ahora, para llevar a cabo todas esas funciones, para que ustedes vean cómo se diseña el puesto de trabajo, el perfil de puesto, se necesitan requisitos mínimos. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Título profesional universitario de médico cirujano o de médico familiar. Haber concluido el serum, no es para el serum, es para después, haber concluido el serum. Alguna experiencia en el desempeño de funciones similares. Habilitación profesional. La habilitación profesional, ¿por quién está dada? Néstor Jaén, ¿quién da la habilitación profesional?
Néstor Jaén, ¿quién da la habilitación profesional? Néstor Jaén. La habilitación profesional, ¿quién me contesta, por favor? La habilitación profesional está dada por el Colegio Médico. Tenemos que ver también la capacidad analítica y organizativa, la capacidad para trabajar en equipo. Hay que ver la ética y valores como son la solidaridad y la honradez. Entonces, ven, de esa manera es cómo se construye el perfil para el puesto de trabajo. Y vamos a pasar esto, de todas maneras se los voy a leer para que tengan conocimiento de qué cosa es. Lamentablemente, esto no, ¿cómo les podría decir? No ha surgido, no se ha trabajado, no ha dado el resultado que se esperaba. Esto está desde el 2008, ya tiene más de 10 años, tiene 10, 12, 14 años, y es servir. De repente en algún momento han escuchado esa palabra servir. Servir es un organismo que nació, ¿para qué cosa? Para evaluar, para supervisar el trabajo de las personas en sus puestos de trabajo e incluso decir si este continúa, esto no continúa. Había algunas instituciones, algunas organizaciones que no estaban dentro de este grupo Servir, como era la Contraloría General de la República, pero después todos estaban. Por lo menos con lo que le toca a Salud, han pasado los 14 años y bueno, Salud no ha entrado. Entonces, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Lo vamos a definir. Es una entidad pública que está adscrita al Ministerio a la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado, y se podría decir que es la gerencia de recursos humanos de la administración pública, o sea, de toda la gerencia de la administración pública de los recursos humanos, salvo, como yo les decía, eran 2 o 3 organizaciones que no entraban, entre ellas la que me estoy acordando en este momento, y se las he dicho, era la Contraloría General de la República. Dice que Servir nació en junio de 2008 para modernizar la función pública. ¿Y qué hacía? Buscaba un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva a todos los peruanos, y para ello se debía implementar lo que se llamaba la reforma del servicio civil. ¿Por qué se necesitaba una reforma del servicio civil? Dice, porque el Estado peruano necesita modernizar sus instituciones públicas, sean del gobierno nacional o de los gobiernos regionales o de las municipalidades. Profesionalizar la función pública y fortalecer las oficinas de recursos humanos para pasar de una administración de planilla, o sea, de una administración de donde, bueno, solamente las personas están nombradas, están contratadas y ganan un sueldo, a la gestión de personas. ¿Y qué es la gestión de personas? Todo lo que nosotros estamos viendo, estamos desarrollando en esta semana. Así como desarrollar una mayor capacidad gerencial. Entonces se dijo, bueno, las personas solamente están en las organizaciones para ganar un sueldo, ganan su sueldo y ahí pasan y no se preocupan, pero vamos a trabajar, vamos a desarrollar esto y vamos a lograr una verdadera gerencia de recursos humanos, ¿no? Como les digo, ha pasado mucho tiempo, demasiado lento, ha entrado en algunas instituciones, otras no, y podemos dar hasta ahora la credibilidad en ese momento tuvo y la importancia que tuvo cuando recién se creó. Bueno, con esto estaríamos dando por finalizada nuestra décima semana, que está contenida en la 4ª unidad temática, y para proceder al examen, al segundo examen, el día lunes lo vamos a tomar de 5 a 5 y media. Creo que ya les debería bajar el tiempo, ¿no? De repente lo pienso y les bajo a 15 minutos. Y ya ustedes conocen, 20 preguntas de alternativas múltiples, 4 alternativas, solamente una para marcar. Por favor, estudien.
Los que tienen menos de 14 estudien, porque no vaya a ser que por ahí se saque un 8, un 7, les baja todo el promedio, tendrían que dar sustitutorios y creo que no estamos en ese momento. ¿Alguna pregunta que hubiera?